Encuentro con la comunidad, ya lo han visto ustedes a lo largo de varias semanas, aquí en Vuelve a la Vida. Nos reconforta y nos ayuda mucho, sin duda alguna, a tener este mensaje para todas las familias veracruzanas, para todas las familias mexicanas que nos están viendo en estos instantes, en el cual todos se encuentran en casa. Padre Julio Flores, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias buenos días. Por estar aquí con nosotros. Fíjense que el día de ayer platicábamos de cómo los seres humanos a lo largo del tiempo nos hemos olvidado de la fe, la hemos dejado por un lado la fe, ¿no? Pero también es importante cómo transmitirla, ¿no? O sea, cómo llenar también a nuestros hermanos de esa fe que en algunos está perdida o simplemente no la han tomado en cuenta, ¿no? Fíjate, claro que sí, ante esta situación que estamos viviendo, tenemos en cuenta que todos hablamos un mismo lenguaje en estos momentos. Dios habla en distintas lenguas, supera toda división, y en esos momentos donde el mundo padece un mismo mal, nos podemos encontrar con un pueblo acongojado, tal vez algunos con rostros entristecidos, preocupados o con miedo. Y no es para menos ante esta enfermedad que nos ha llevado a encerrarnos cuando no estábamos acostumbrados a vivir de esa manera. Pero hay un dato interesante también, que los discípulos de Jesús, cuando Él muere, los discípulos también se reúnen a puerta cerrada por miedo a los judíos. Sin embargo, en ese momento de esa dificultad, de ese temor, de esa crisis que estaban viviendo, llega Jesús en medio de ellos y les devuelve la paz. Hoy es algo interesante como tener en cuenta que Jesús entra al hogar, Jesús entra a la familia, y Jesús se pone en medio de cada uno de nosotros ahí donde estamos en el hogar, y también nos quiere devolver la paz. Claro. Abramos el corazón y sobre todo no hay que endurecerlo, hay que escuchar esa voz para poder transmitirla ahí mismo donde estamos, en ese lugar. Aunque pareciera ser que estamos pues sin libertad, el Señor nos da la libertad. Y hay algo también muy interesante, que en estos momentos difíciles, ¿a quién recurrimos? ¿Quién podrá ayudarnos, no? Y tener en cuenta que el auxilio nos viene del Señor. Es necesario que tengamos esta fe, que escuchemos esta voz, pero sobre todo escuchar esa palabra que nos conduce a la vida, y sobre todo que nos conduce también a darnos fortaleza. Hoy más que nunca, aunque siempre ha sido necesario, llevar a Dios al ser humano y llevar el ser humano a Dios. La fe no conoce fronteras, la fe traspasa paredes, la fe nos conduce a la paz. La misma Sagradas Escrituras nos habla de una mujer que tenía derrame de sangre y al tocar a Jesús quedó curada. Nuestra fe también toca el corazón de Jesús. Claro. He escuchado entre pláticas cotidianas, padre, dicen que la falta de fe es miedo, provoca miedo también. Y hoy en día hay muchas familias y muchas personas llenas de miedo, que se hace como una cadena, porque al tener miedo luego accionan de manera irresponsable, ¿no? O hacen cosas que no van en el buen camino. Cuando invade el miedo, nos hace también aislarnos. Que una cosa es quedarse en casa y otra cosa es aislarse con uno mismo, ¿no? Porque el hecho de que estés en casa no quiere decir que estés desolado, ¿no? O estés solo, ¿no? Y a veces ese miedo nos invade y no sabemos qué hacer, ¿no? Y hace falta fe en todos los seres humanos, ¿no? Claro que sí. Fíjate que ahorita que dices esto, es necesario volver a escuchar esa voz, y en casa la podemos encontrar. Yo creo que la mayoría de las personas tendrá unas Sagradas Escrituras, y ahí en esas Sagradas Escrituras podemos encontrar el corazón de Dios, y podemos escuchar su latido también ahí mismo. Claro. Y eso mismo nos despierta la fe y nos despierta la valentía. Algo que podríamos tener en cuenta esto, que la fe, cuando se degrada, el amor se enfría, y por ende viene el egoísmo. Tenemos que encariñarnos con Dios, tenemos que esta misma voz que es del Señor, que toque nuestro corazón y que nos despierte, y saber que esto pasará. El Señor conoce
el desenlace de esto, Él sabrá qué es lo que va a acontecer más adelante, pero la fe nos impulsa a volver a esa vida en la cual el mismo Dios nos conduce a esa paz que le infundió a sus discípulos, también hoy también nos las quiere infundir a nosotros. Padre, muchísimas gracias por el mensaje que nos trae el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a Pedro Julio Flores. Transmitir la fe es sumamente importante y más en estos momentos.